Bueno, muy bien. Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo en esta mañana una vez más. Gracias al Señor porque nos ha permitido llegar con bien. Y oremos para que el Señor nos acompañe, como siempre hacemos en esta mañana, y también pidiéndole al Señor para que también traiga con bien a aquellos que están en camino. Y a los que no, por alguna razón, bueno, que el Señor consuele sus corazones en meditación privada, ¿no? Y personal frente al Señor, pero también teniendo en cuenta este día santo, ¿sí? Así que oremos y empezamos. Padre que estás en el cielo, queremos una vez más presentarnos delante de ti, Señor, para honrar tu nombre, para alabarte, para glorificar tu día, Señor. Un día separado, Señor, por ti, para el mundo, pero para nosotros principalmente, Señor, entendiendo que es el día de resurrección de Cristo, aquel pan de vida que vino a este mundo, Señor, a traernos tu reino, a acercarnos tu reino, a traernos tu palabra, a traer salvación y vida eterna, Señor, a un mundo que estaba sumido en delitos y en pecados, Señor, y muertos espiritualmente, que no podía acercarse a ti, Señor, por ningún mérito humano. Por eso, Padre, te damos las gracias, porque si hoy podemos estar sentados en estos lugares, Señor, compartiendo un culto público, es por tu misericordia, Señor, hacia cada uno de nosotros y porque tú has conformado a Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta obra. Gracias porque vemos en la cruz misericordia a todo aquel que pone su arrepentimiento y su fe en Cristo. Te rogamos, Padre, que en esta mañana seamos confortados, confrontados, exhortados y aconsejados por medio de tu palabra, Señor, que tiene peso en nuestras vidas. Te rogamos por esto, Padre, por cada alma, por cada corazón, por cada familia, por aquellos que nos estén visitando en esta mañana y por tu pueblo, Señor, para que lo edifiques por medio de tu palabra. Te rogamos esto y te damos muchas gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir adelante con este mandamiento, con el cuarto mandamiento que estamos transitando, que se trata del día de reposo. Y hoy, bueno, si Dios lo permite, vamos a llegar al final de esta quinta enseñanza sobre este mandamiento, ¿no? Vamos a ir nuevamente ahí hasta Éxodo 20, en el capítulo 8, y vamos a leer el mandato del Señor, que está colocado, como decíamos, ahí en el cuarto lugar, en la ley moral de Dios, ley que nosotros entendemos por la gracia del Señor, que sigue vigente en nuestras vidas, en nuestros corazones, no como algo a cumplir para que podamos ser salvos, pero sí algo para cumplir porque somos, ¿no? Salvos, y ya el Señor ha puesto un deleite sobre estos mandatos en nuestras vidas. Por lo tanto, no tendría que ser una carga ninguno de los mandatos del Señor para su pueblo. Ahí en el versículo 8, en el capítulo 20 de Éxodo, dice así la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo, y espero que todos sepamos lo que sigue, para santificarlo. Muy bien. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos en este mandamiento, aparte de la primera oración que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, unos cuantos argumentos que el Señor da en cuanto a la observancia que Él tiene de ese mismo día, al hecho de su trabajo durante 6 y el reposo, su reposo, Él mismo reposó, lo dice así la Escritura, de esas tareas, ¿no? Y no solamente reposó, sino que lo santificó. Y ese es el mandato que nosotros tenemos, ¿no? De parte del Señor para nosotros como iglesia. Y digo como iglesia porque en realidad el mandamiento es para toda la humanidad, para todo el mundo. Pero la iglesia tiene una visión especial, tiene un entendimiento más cabal, digamos, de lo que Dios dice en su palabra. Y como decíamos al principio, ha de ser un deleite, ¿no? Poder cumplir la palabra del Señor.
Nosotros en la última oportunidad, el domingo pasado, pudimos ver hace un par de domingos atrás vimos el hecho de la preparación, ¿no? Qué importante era preparar nuestros corazones, tanto quizás el día anterior o la noche anterior y también en la mañana cuando nos despertamos, preparar ese tiempo, poder orar, presentarnos delante del Señor, pensar en un Dios creador, en un Dios misericordioso, en un Dios paciente. Bueno, ir involucrando esos pensamientos antes de comenzar el día del Señor, ni bien nos levantamos, ¿no? Y el domingo pasado pudimos ver de qué manera nos presentamos cuando estamos así, en esta situación, en esta misma posición, ¿no? Sentados, escuchando la palabra del Señor. Y decíamos que se nos presentaban algunos factores en ese tiempo, factores que eran de distracción, ¿no? Para nosotros, para el pueblo del Señor. Cuando nos presentamos así delante del Señor y estamos delante de Él. Estos factores que aparecen, estas cosas que se dan en el culto, lo que hacen es que nosotros nos dispersemos, ¿no? Lo que hacen es que nuestras mentes se vayan de un lado hacia el otro y no nos dejen estar atentos a lo que el Señor quiere traernos en estas mañanas de los días domingos cuando estamos juntos como congregación. Decíamos que uno de los factores precisamente es la distracción y el otro factor es la somnolencia, ¿no? La distracción que muchas veces viene de parte de nuestro corazón, que nos hace pensar algunas cosas y nos distrae del tiempo de la predicación, y esa somnolencia que no es ni más ni menos el hecho de, por cansancio, por cuestiones naturales del cuerpo, uno se queda dormido, ¿no? O quizás no cierra los ojos, pero está dormida la mente. Bueno, estos son los factores con los cuales nosotros tenemos que luchar y son las cosas que vienen, porque también entendemos y sabíamos y que cuando se presentan los hijos de Dios también viene Satanás, ¿no? Entonces, es importante entender estas cosas, es importante tenerlas presentes, porque no están exentas a ninguno de nosotros, ¿no? Son cosas que vienen sin buscarlas, y aunque habiendo preparado el corazón para este tiempo, así todo, estas cosas son cosas con las cuales debemos luchar. Hasta ahí llegamos la semana pasada con respecto a este mandamiento, pero hoy vamos a avanzar un poco más, esperando seguir siendo nutridos, ¿no? Por Dios con respecto a este tema. Y también la idea es poder hacer hoy algo un poco más práctico, ¿no? O sea, aplicaciones prácticas son las cosas que debemos pensar cuando nos presentamos delante del Señor. Muy bien, ya sabemos lo que nos pasa. Sabemos que pueden aparecer estas cosas en el tiempo de la predicación, del culto general. Sabemos cuál es el obstáculo con el cual nosotros tenemos que luchar en este tiempo. Y somos conscientes que esto pasa. Espero que seamos conscientes que esto pasa en nuestras vidas. Porque si nosotros negamos que estas cosas nos pasan cuando estamos presentes delante del Señor. Y hasta incluso a veces esto también nos pasa de manera privada, ¿no? Cuando nos disponemos a leer la Escritura, aparecen los pensamientos, las distracciones y también el hecho de quizás hasta quedarse dormido por el cansancio, de manera privada, en casa, ¿no? Entonces, si nosotros negamos esta realidad, sería como decir, no, esto a mí no me pasa, ¿no? Nunca me pasó y nunca me pasa, y no estaríamos siendo muy sinceros delante del Señor. Entonces, entendiendo que estas cosas vienen, cuando somos conscientes de esto, podemos contrarrestar estas cosas. Ahora, ¿de qué manera la podemos contrarrestar, no? Hay unas cositas, unos puntos que podemos ver, quizás 6 puntos a manera, ¿cómo decir?, de aplicación práctica a tener en cuenta para cuando vienen estas cosas, ¿no? En primer lugar, si nosotros queremos escuchar la palabra adecuadamente, primero lo que tenemos que hacer es dejar de lado toda disposición que pueda obstaculizar o que pueda dejar de lado o dejar sin efecto la palabra predicada. Tenemos que dejar de lado todas las cosas. Por eso decimos que hay que preparar el corazón, por eso nos decimos que hay que meditar, y eso es una buena preparación para que el corazón esté dispuesto, ¿no?
Pero dentro de ese dejar de lado varias cosas, tenemos que decir cuáles son las cosas que debemos dejar de lado. Y para eso también tenemos 5 o 6 puntos. Por ejemplo, estamos hablando de qué manera vinimos, nos sentamos, prestamos atención, sabemos que hay un enemigo que está obstaculizando con la distracción, con la somnolencia. Bueno, ¿cómo enfrento esto? Este es el punto, ¿no? Nosotros tenemos que entender varias cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que a veces venimos a escuchar la palabra con un pensamiento curioso, ¿no? O sea, venimos con esa motivación. Venimos a escuchar por curiosidad. Por curiosidad. ¿Qué es esto? Porque uno puede decir, ¿cómo? ¿Por qué por curiosidad? Y pensándolo, leyendo algunas cosas, digo, sí, a veces puede suceder esto, ¿no? Quizás algún visitante, quizás alguien que hace tiempo que está llegando a la iglesia, pero sea como sea, a veces llegamos a escuchar por curiosidad. Y esto es una motivación equivocada. Si bien uno debe entender y debe ser curioso en lo que dice la palabra, no puede ser que todo el tiempo venga solamente por curiosidad, sino que tiene que venir con un corazón dispuesto a que la gracia del Señor confronte, edifique, aconseje y limpie ese corazón. Pero algunos llegan con la motivación de una simple curiosidad. Llegan como esperando enriquecerse conceptualmente, ¿no? Con conceptos del Evangelio o quizás con otros pensamientos que mucho no tienen que ver con el Evangelio. Llegan para recopilar información, llenar su mente o su intelecto, ¿no? De información, pero no llegan para escuchar el Evangelio, para recibir la gracia que hay en Cristo, sino para acumular información. Nosotros en el seminario hace unos meses atrás, creo que decía en el módulo anterior, estuvimos aprendiendo sobre la vida de San Agustín. Y él es uno de los ejemplos más curiosos cuando habla de cómo fue su conversión. Él dice el relato que se dispuso a escuchar a otra persona que se llamaba Ambrosio, pero él no fue a escuchar a Ambrosio por lo que decía el Evangelio. Él no fue a cultivar gracia, él no fue a buscar a Cristo, vamos a decir, al escuchar a ese hombre. Él sabía que era un hombre intelectualmente provisto, era un hombre que era de un buen hablar, que tenía una buena retórica, por decir, y una buena oratoria, ¿no? Pero él iba solamente a escuchar cómo se debía hablar. Él iba a interpretar o a ver cómo hablaba este gran hombre, pero no le interesaba mucho lo que iba a escuchar del Evangelio. Sin embargo, el Señor utilizó ese medio para llevarlo a Cristo. Entonces, cuando decimos que a veces podemos venir con una motivación equivocada, bueno, esto de la curiosidad puede ser algo parecido a esto, ¿no? Hoy muchos acuden y vienen a escuchar la palabra para endulzarse los oídos, ¿no? Y no mucho más, para acallar las conciencias, para acallar quizás algún entendimiento sobre alguna mala acción o el pecado en sus vidas. Vienen a escuchar una voz melódica, ¿no? Algo que les haga bien a los oídos y no mucho más. Esto es como comer, ¿vieron cuando nos sirven o pedimos un plato de comida y decimos, bueno, unas milanesas con papas fritas o con una ensalada, asado con papas? Es como comerse solamente la ensalada, como comerse solamente las papas fritas y dejar el nutriente, que sería la carne, a un costado. Bueno, es venir más o menos de esa manera, o como esa mujer que se maquilla, ¿no? Y que tiene muy presente su peinado, su aspecto exterior, su vestimenta, pero quizás por dentro tiene una enfermedad terminal y no la trata. Bueno, es venir un poco de esa manera. O quizás aquel que le gustan mucho los autos, ¿no? Bueno, quizás tiene un auto de último modelo, lustrado,
con silicona en sus ruedas, con el interior perfecto, todo, pero el motor está a punto de fundirse y no le da importancia. Así vienen algunos a escuchar la palabra de manera superficial, ¿no? Sin atender al corazón, sin ir buscando lo que realmente necesita el hombre, por curiosidad, pero nunca con la motivación de que esa palabra sea de aplicación personal. Generalmente es una curiosidad y no mucho más, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos venimos a presentar a frente a la palabra del Señor, o cuando leemos de manera personal, esto es algo que nosotros tenemos que descartar de nuestra mente. Porque si nos referimos al día, esto no santifica el día del Señor tampoco, ni santifica el corazón. Entonces, tener en cuenta estas cosas, bueno, ya sabemos que hay distracción, hay somnolencia. Entonces, ¿de qué manera escuchamos adecuadamente? Bueno, quitemos la curiosidad. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa debiéramos dejar de lado también? Bueno, debiéramos dejar de lado también los prejuicios cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. A veces nos presentamos delante del Señor para escuchar, pero venimos cargados de prejuicios o de pensamientos que ya tenemos instalados en nuestras mentes, ¿no? A veces pensamientos contrarios a lo que se puede predicar o lo que podemos escuchar. ¿Recuerdan ustedes los saduceos? Ellos tenían prejuicios también. Y tenían prejuicios en cuanto a la doctrina de la resurrección. Ellos ya tenían algo instalado en su mente, ¿no? Y no venían a moverse, no, o sea, no querían moverse de eso. Bueno, a veces venimos con ciertos prejuicios, con pensamientos ya instalados de tiempos anteriores, de costumbres, de formas, etcétera, etcétera, en cuanto a verdades del Evangelio, y no queremos movernos de esas verdades, ¿no? A veces esos prejuicios son contra el que predica, puede ser, y esto lo que hace es entorpecer el poder de la palabra. Si bien el Señor actúa de maneras que no podemos entender, que Él, como bien dice nuestra confesión de fe, puede actuar sobre los medios, tomando los medios, dejando de lado los medios o sin los medios, pero de alguna manera nuestros prejuicios en nuestra mente que se distrae, en nuestra mente que parte de un corazón engañoso, y sabemos cómo somos, esto a veces entorpece el poder de la palabra. Esto es como si alguien tiene un mal concepto de un médico, aunque le recete el mejor remedio para su enfermedad, no lo va a tomar porque ya piensa mal del médico. Entonces, cuando nosotros venimos de esa manera a presentarnos delante del Señor, debemos dejar de lado todo prejuicio y decir, Señor, háblame. Y si tengo que ser convencido de alguna cuestión en mi vida, y si hay algo que deba cambiar en lo que pienso, que sea por fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero si es por fe, es porque vos me lo has explicado, me lo has dicho en boca de quien sea, o por medio de la palabra, de manera directa, con vos, cuando me hablás por medio de tu palabra. Bueno, no hay ningún problema. Dios quiera que sea así, esto le da la gloria al Señor. El tema del prejuicio es un pecado que nosotros debiéramos quitar del medio nuestro, y no solamente cuando nos presentamos frente a la palabra, sino en toda nuestra vida, ¿no? Es algo con lo que cargamos, es un pecado bastante general y normal en medio de la humanidad, ¿no? Pero nosotros estamos llamados a mortificar los pecados, y este es un pecado que debemos mortificar, más aún cuando nos presentamos a escuchar al Señor. Porque no se trata de quién está presentando el Evangelio, de quién está predicando la palabra, en la medida que esa predicación sea bíblica, ¿no? No estamos hablando de locuras ni de lugares en donde se predica cualquier cosa. Pero no se trata de tener un prejuicio sobre el predicador, sino que se trata de llegar a tener o a comprender y a vivir las verdades del Evangelio. Esas cosas que quizás no quiero dejar, esas cosas que quizás todavía están teniendo base y sustento en mi vida, pero que quizás no son bíblicas. Bueno,
Si es conforme a la palabra, debiera estar bien y dejar de lado los prejuicios que tengo. Pero si no, bueno, lo bueno sería también pedirle a Dios que me ayude a poder de alguna manera, por medio de la gracia que hay en Él, a entender por medio de su Espíritu cuáles son mis errores. Pero esto tiene que estar lejos de un corazón prejuicioso, que ya viene con un pensamiento instalado, a ver qué van a decir porque yo de este tema creo esto, ¿no? Bueno, si el Señor te habla, no alterques con el Señor. Es un poco la idea. Otra cosa que debemos dejar de lado es la codicia. Esto me llamaba la atención cuando leía un comentario sobre esto. Digo, la codicia, estando sentado escuchando la palabra del Señor, y cuando vi la explicación me llamó mucho la atención, porque dice algo así, si la codicia no es solamente el hecho de obtener ganancias terrenales, sino amarlas de forma desordenada también es codicia. Y este es otro estorbo cuando nos presentamos delante de la palabra. El que es codicioso piensa en el mundo cuando está escuchando la palabra de Dios. Se le confunden pensamientos que provienen de su pensamiento, valga la redundancia, en las cosas del mundo y en lo que codicia del mundo, mientras que está escuchando la palabra de Dios. Es interesante este concepto, porque muchas veces en esa distracción que hablábamos el domingo pasado se enriedan estas cosas, ¿no? Y se me vienen todas estas cosas a la mente. En Ezequiel 33:31 dice, estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, porque el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. En el mismo momento que estarán delante de Dios como pueblo de Dios, oirán las palabras de Dios, pero no las van a poner por obra. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, en pos de su codicia, en pos de sus pensamientos, en pos de sus deseos. Y esto es parte de la distracción. El pensamiento se va hacia donde está el corazón, ¿no? Entonces, uno dice, la codicia puede molestar y estorbar cuando escuchamos la palabra también. ¿Qué otra cosa debiéramos dejar de lado, hermanos? La parcialidad. La parcialidad, algo parcial, es algo que nos viene a la mente cuando pensamos que solo algunas cosas de la palabra me sirven, me gustan, las quiero, las deseo, las entiendo y quiero aplicarlas, pero otras no. ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos que la Escritura es todo el consejo de Dios, de principio hasta el final, y lo creemos así, y no lo creemos a la fuerza, sino que lo creemos realmente, por fe, ¿no? Pero a veces en ciertas áreas de la palabra o en ciertos puntos somos parciales. Y si venimos con un pensamiento parcial, bueno, voy a creer lo que quiera creer y lo que no, no, entonces no es una manera adecuada de presentarnos delante de la palabra. Por ejemplo, nos gusta hablar del cielo, nos gusta hablar del tiempo eterno en el cual viviremos con el Señor, pero de dejar las cosas de este mundo, cuando vemos en la palabra que hay doctrinas que hablan de eso, ahí ya somos medio parciales. Nos gusta escuchar que estaremos con Cristo, pero el ser intencionales hoy día en buscar santidad, que por otro lado sin santidad nadie verá al Señor, eso nos pesa bastante. Nos es placentero escuchar que reinaremos con Cristo, pero no nos es muy placentero entender que tenemos que sufrir por Él. Podemos asimilar los deberes más fáciles de la religión, ¿no? Pero los más complicados, como la mortificación del pecado, bueno, no digo que sea adrede, que nos pase, que busquemos hacer esto a propósito, pero a veces venimos con doctrinas parciales, con pensamientos parciales, con aceptación parcial de la palabra en nosotros.
A otros les gusta oír del amor de Cristo, ¿no? Pero no están muy de acuerdo con amar a sus enemigos, perdón. Cuando ven que Cristo amaba a sus enemigos. Algunos gustan de los consuelos de la palabra, pero no de sus reprensiones. Me gusta ser consolado por la palabra. Y todo lo que sea consuelo para mí lo acepto, me gusta, me encanta que el Señor me consuele. Pero cuando tengo que escuchar una reprensión, ya no tanto. Como Herodes, ¿no? Le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero cuando le habló del incesto que cometía, se terminó la conversación. Bueno, debemos dejar de lado la parcialidad frente a la palabra. Debemos dejar de lado también un espíritu de censura, ¿no? ¿Qué sería un espíritu de censura cuando nos disponemos a escuchar la palabra? Bueno, algunos en vez de juzgarse a sí mismos por sus pecados cuando son confrontados por la palabra, se sienten como jueces de quien predica o de otros que están a su lado, ¿no? O dicen del predicador, su sermón es demasiado largo o amargo, es difícil de digerir. Prefieren censurar un sermón antes que aplicar ese sermón en su vida. Lo sano para los hijos de Dios es escuchar la palabra de Dios y ser permeable, ¿no?, a lo que Dios en su gracia tiene para mí en esta mañana o en este día o en cualquier día en realidad de la semana cuando me presento delante de su palabra. Pero este debiera ser el fin de escuchar una predicación. Si es que la predicación es bíblica y sana. Bueno, es un espíritu de censura que a veces tenemos. Se trata de ir desprendiéndonos de todo peso para poder presentarnos adecuadamente a escuchar la palabra del Señor. Y en último lugar, debemos dejar de lado la desobediencia. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, dice Romanos 10:21. ¿Por qué Pablo dice eso en Romanos 10:21? Bueno, se dice esto a los judíos, ¿no? A los cuales les fue dada la palabra, pero ellos rechazaron a Cristo. Y este punto es de aplicación directa para todos nosotros. Para que no haya entre nosotros nadie que desprecie la palabra del Señor. Así sea la condición del corazón que sea, aquel que debe venir a Cristo y buscar arrepentimiento, no rechaces la palabra, vení a Cristo en un arrepentimiento y fe. Pero aquellos que son hijos de Dios y rechazan, por lo tanto desobedecen lo que Dios dice, también están llamados a venir a Cristo. Entonces, todas estas cosas, estas 5 o 6 cositas que hemos visto muy rápidamente, es para presentarnos adecuadamente a escuchar la palabra de Dios. Ahora, si queremos escuchar la palabra de Dios adecuadamente también, tenemos que escuchar con buenos fines. Nuestro propósito tiene que ser adecuado. Deberíamos acudir a la palabra y escuchar a la palabra, ¿para qué? ¿Para ser peores? ¿Para no andar en los caminos del Señor? ¿Para desobedecer lo que dice su palabra? ¿O para mejorar nuestras vidas? Entiendo que es para mejorar. El Señor quiere el bien para nosotros y no el mal. Para ser santificados, para vivir, para poder darle a Dios lo que nos pide que hagamos, ¿no? Porque la palabra tiene el poder para cambiar el corazón, para poder cambiar un corazón que está en tinieblas y llevarlo a la luz. La palabra tiene el poder de curar ese corazón. La palabra tiene el poder de hacernos a su semejanza, porque es lo que Dios quiere que nosotros seamos, semejantes a Cristo, ¿no? Por eso la Escritura dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Para que por ellas crezcan en Cristo, crezcan en el camino de santidad, crezcan en el Evangelio. Pero si queremos escuchar la palabra adecuadamente, también tenemos que acudir a ella con deleite. Tenemos que deleitarnos, tenemos que presentarnos delante de la palabra y decir, Señor, me quiero deleitar en lo que me quieres decir. No quiero endulzarme solamente los oídos como algo que es bueno,
sino como algo que es profundo y es dirigido puntualmente a mi corazón. Y me quiero deleitar en eso. Como cuando vamos a un banquete, ¿no? O nos invitan a comer un rico asado tierno, ese que se deshace, ¿no? Con el que no es necesario cuchillo, que con el tenedor se deshace. Bueno, así, presentarme así, a deleitarme en la palabra. Si queremos escuchar la palabra adecuadamente, escuchémosla con fe. A veces no escuchamos la palabra con fe. Debemos sentarnos y, Señor, con tu gracia, ayúdame a creer en tu palabra. Porque por esa palabra seremos juzgados. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero no creen que Dios exista. Y muchos dicen creo en Dios, pero no tienen idea de lo que Dios dice. ¿Qué clase de creencia es esa? Yo siempre digo este ejemplo, digo, soy de Boca, pero voy a ver todos los domingos o todos los días que juegue River Plate. No soy de Boca. Es imposible. ¿Cómo sos de Boca y vas a ver a River? Hay algo que no concuerda, ¿no? Por eso debemos acompañar eso con fe, pedirle al Señor que me dé fe. No tener fe o presentarnos ante la palabra sin creerla es como esa receta que le falta el ingrediente fundamental para hacer una comida o hacer un postre. No lo tiene, por lo tanto es imposible. Yo no entiendo mucho de cocina, pero entiendo que los bizcochuelos se hacen con harina, ¿no? No sé si hay otro método. Pero si no hay harina, ¿cómo lo va a hacer? Capaz que hay otra forma, ¿eh? No. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si lo quiere endulzar y no hay azúcar, bueno, como para hacer un medicamento también, ¿no? Las droguerías tienen que tener algo esencial, para decir, bueno, esto es para esto. Este medicamento lo vamos a fabricar para, no sé, el dolor de cabeza, para el estómago, para un cáncer. Tiene que tener algo fundamental, algo esencial. Bueno, para escuchar la palabra también. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé fe para no venir sin creer. Para el incrédulo, la palabra de Dios es como un, vamos a decir, un jarabe, un tónico que se le pone en la boca del muerto. ¿Qué efecto va a cumplir? Ninguno, porque está muerto. Pero si por medio del Espíritu y con fe creemos en que Cristo puede hacer la obra en ese corazón, entonces abracémonos de esa verdad. Creamos con fe que Cristo puede cambiar mi corazón, quitarme ese corazón de carne, de piedra y colocarme uno de carne para que cuando venga la palabra pueda decir, sí, Señor, aquí estoy, me arrepiento. Si queremos escuchar la palabra adecuadamente, la tenemos que escuchar con un espíritu de mansedumbre. Es una disposición sumisa del corazón, la mansedumbre, hacia la palabra. Y lo contrario sería un espíritu de rebeldía, un espíritu feroz, digamos, ¿no? Contrario a la Escritura o aparte de la Escritura. Dios considera a una persona mansa como un buen alumno, ¿no? Porque tiene un corazón enseñable. Calvino decía de esto, de su conversión, decía, lo que hizo el Señor conmigo es, me puso un corazón enseñable. Lo resumía en eso. Increíble. Porque claro, antes de eso no lo tenía enseñable. Entonces necesitaba hacer un corazón enseñable para que la palabra venga. Y cuando venga pueda aceptarla con fe. Pero no solo es escuchar, sino también retener esta palabra deleitosa para que la grabemos en nuestra mente, la grabemos en nuestro corazón. El término griego retener significa asirse fuertemente, tomarse fuertemente. Y en este caso, tomarse fuertemente ¿de qué? De la palabra. Para que no nos separemos de ella. Nosotros tenemos una guía fiel, ¿no? En la palabra. Sí, tenemos una guía fiel en la palabra. Y podemos confiar precisamente en esa palabra.
A veces la memoria de muchos es como un vaso que tiene una fisura, ¿no? Una rajadura pequeña en la base o casi en la base, un costado. De a poco se va perdiendo el líquido. Va perdiendo el contenido, ¿no? Bueno, a veces esto puede suceder porque la palabra no nos es tan preciada. No nos es tan... No es un tesoro, ¿no? Sino que es algo más que hay en mi vida. Entonces lo olvidamos fácilmente. Son cosas para analizar, hermanos. Son cosas para meditar, para considerar, ¿no? Pero si queremos escuchar la palabra adecuadamente, también tenemos y estamos obligados a poner en práctica lo que escuchamos. No es solamente una palabra que de manera congregacional escuchamos domingo a domingo. Y bueno, hermoso el sermón. He escuchado varias veces, qué hermoso el sermón. De uno o de otro. Sí, hermoso, pero hay que aplicarlo, hermano. Pongámoslo por obra. Porque el Señor no nos envió este libro para decir, qué bárbaro. Qué bárbaro, sí. No tiene contradicción. Hermoso libro, impresionante. Pero hay que aplicar este libro, ¿no? Hay que ser revestidos de todo su consejo y de toda su exhortación. La palabra no solamente tiene el propósito de informar, sino de reformar el corazón, de ajustarlo a la Escritura. En general, lo que podemos decir de todo lo que estamos hablando, hermanos, es que esto es como una, vamos a decir, una lista de lo que debiéramos tener en cuenta cada vez que nos presentamos delante de la palabra. Puede ser algo práctico que nos puede servir de gran ayuda cuando nos disponemos de corazón a santificar el día de reposo en el culto. Estamos hablando por ahora dentro del culto general, ¿no? En la predicación. Pero si nosotros dejamos el culto, termina, pasamos por todas estas etapas, seguimos adelante, no termina el día ahí. El día de reposo sigue, y dijimos al principio en la introducción que es en toda su extensión horaria, sigue el día de reposo. Y si el mandato es santificar el día en su totalidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer después o luego del tiempo de adoración? ¿Cómo tendría que seguir nuestra vida, no? Bueno, luego de haber escuchado la palabra en el culto de forma santa y reverente, entendiendo todo lo que puede venir, todas las distracciones, el sueño, las cosas que tenemos que dejar de lado, los prejuicios, todo lo que acabamos de escuchar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos conversar acerca de la palabra dada. Podemos santificarnos de esa manera. Podemos hablar del sermón. ¿Es lícito hacer esto? Podemos sentarnos unos con otros, orar los unos por los otros. Esto forma parte de la santificación del día de reposo. Podemos tener un culto familiar en nuestras casas también. Cuando nosotros hablamos de la verdad del Evangelio con los hermanos, esto produce que se graben en nuestra mente un montón de conceptos bien firmes y claros sobre algunas porciones de la palabra, sea cual fuera. El otro día estábamos hablando con unos hermanos sobre algunas cosas muy puntuales y no tenemos todas las respuestas de ninguna manera, pero buscando entre 2 o 3 encontramos verdades y cosas un poco más profundas y esto queda en la mente, hermano. Queda. Entonces, podemos santificar el día de reposo así también. No olvidamos que hay poder y eficacia en estas conversaciones. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor ahí está, ¿no? Muchos son edificados con el pensamiento o el entendimiento que otros hermanos tienen, o la sabiduría que el Señor les da en el tema que sea. Podemos seguir alabando al Señor en ese día, hacer obras de misericordia también, es parte de lo lícito
en la santificación de este día. Y si hay un pasaje, hermanos, y les pido que me acompañen hasta ahí, con esto vamos a ir cerrando, está en Isaías capítulo 58, un pasaje que hace mucho tiempo, bueno, por la gracia de Dios, llegó a mí y pude entender más aún precisamente de qué se trata el día de reposo y la observancia que nosotros tenemos que tener de este día. Se encuentra ahí en Isaías 58, versículo 13 y 14. Y vamos a tratar de, muy rápidamente, en los 10 minutos que nos restan, darle algunos conceptos claros, precisos y muy puntuales a todo lo que está diciendo ahí. Es un pasaje que va a dictar de manera clara lo que deberíamos hacer y cómo en el día de reposo. Dice así, Isaías 58, 13 y 14 vamos a leer. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y vamos a parar ahí un segundo. Nosotros entendimos que este día de reposo, el concepto, la esencia, el fundamento, es el mismo que el día del Señor que nosotros vivimos hoy. Ya entendimos por qué pasó del séptimo al primero, ya entendimos que no es en su totalidad porque estaba dado a un pueblo que no es el nuestro, con ciertas demandas y ciertas cosas, pero hay que rescatar el principio, hermano. El principio de estos versículos para nosotros hoy día. Entonces dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué va a pasar? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es algo que Dios propone que vivamos o que lo vivamos de esta manera y va a tener una consecuencia favorable y de bendición para aquel que lo vive así. Este pasaje, principalmente el versículo 13, es una descripción bastante adecuada de la santificación del día de reposo y nos vamos a tratar de discernir muy rápidamente o a desmenuzar muy rápidamente cada una de sus partes, ¿no? Buscando un poco más de luz. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando empieza hablando así en el versículo 13? Bueno, esto se puede interpretar de manera literal o se puede interpretar de manera espiritual. Si nosotros interpretamos esto de manera literal, según los doctores judíos y algunas cosas que leía, significa retraer el pie de hacer largas caminatas o viajes en el día de reposo. Esto de manera literal, ¿no? Ahora, si lo vemos de manera espiritual, sería como alejar nuestros sentimientos de cualquier ocupación mundanal. Entonces, si retrajeres tu pie, si guardares tu pie, tus caminos, paremos un segundo, ¿no? Bueno, este es el concepto de la primera parte del versículo 13. Pero sigue diciendo, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿A qué apunta esto? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? A no hacer nada que complazca nuestra parte carnal. A no hacer nada que deje de lado al Señor por satisfacer nuestra carne en ese día. Como pueden ser varias cosas, hermano. Yo voy a decir 2 o 3. Los pasatiempos, los deportes, las diversiones. Pero puede haber muchísimo más. Puede haber muchísimo más. Algunos puritanos decían que hacer esto es hacer la obra del diablo en el día del Señor. Es fuerte.
Nosotros sabemos que los puritanos eran bastante conservadores, bastante tajantes. Yo no creo que eran legalistas, hermanos. Yo creo que ellos querían reverenciar realmente lo que la palabra del Señor decía. Y muchos estaban convencidos realmente de lo que decían, porque entendían que lo que decían era lo que Dios decía. Pero es fuerte. Para los tiempos que corren y para nosotros que tenemos que entender varias verdades de lo que es el día del Señor, bueno, para ellos hacer estas cosas era hacer la obra del diablo en el día del Señor. Es algo con lo cual nosotros necesitamos que sea Dios quien nos convenza, ¿no? Que este es su día y que está propuesto y mandado por Él mismo el hecho de santificarlo. Entonces, Él nos tiene que convencer. No nos va a convencer ningún predicador, hermano, sino, como escuchábamos antes, ¿no? Por la fe en su palabra. Hay ciertas actividades que no santifican este día, esto es claro. Pero si tu propósito, hermano, es honrar realmente al Señor y retraer tu pie de hacer tu voluntad en este día santo, bueno, y honrar al Señor, entonces te va a ser fácil discernir qué es lo que lo santifica y qué es lo que no lo santifica. Te va a ser fácil verlo. ¿Qué actividad santifica a Dios y cuál no santifica a Dios? Y este es un ejercicio personal que debe llevarse adelante con la mayor sinceridad posible. Bueno, tengo en mente reverenciar este día, tengo en mente acordarme de este día para santificarlo. Entonces tengo que ser sincero conmigo mismo en si lo que voy a hacer va a santificar el día del Señor o no. Si yo soy sincero, clara y fácilmente voy a poder ver qué es lo que lo santifica y qué es lo que no santifica el día del Señor. Pero es un ejercicio personal que debemos llevar adelante, con mucha sinceridad, pidiendo luz al Señor y con un corazón sincero que esté dispuesto a entregar todo este día y todas las áreas de nuestra vida en la observancia de este día de reposo. Si esto es así, no vamos a tener problema, hermanos. Es un día para deleitarnos, no para que nos sea una carga. Pero luego dice, y los llamares delicia. O sea, tenerlo en gran consideración. Porque aunque el día de reposo no sea considerado para el placer carnal, el placer espiritual sí está permitido. Entonces yo puedo gozarme en este día. Es un día que el Señor propuso para gozarme. Es un día que el Señor me da para deleitarme en su palabra, con los hermanos, con la congregación. Es para esto que el Señor nos da. Solamente el alma es la que debiera sentir placer en ese día. No el placer carnal. Por lo menos en este día, ¿no? Darle esa porción chiquita que el Señor nos pide de 7. Esa cuenta que hacíamos en la introducción, ¿no? De 20 y pico mil de días que tenemos en esta vida, en un promedio de 70 años, y el Señor nos pide 3.300 nada más, ¿no? Bueno. En este día Dios nos agasaja, ¿no? Con sus manjares del cielo. Alimenta los oídos con su palabra y los corazones con su gracia. Esto es lo que debemos considerar, hermanos. Es un santo deleite. Es estar en el Espíritu en el día del Señor. Como decía Juan en el Apocalipsis. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. No estaba distraído. No estaba durmiendo. No estaba en sus diversiones. No estaba en sus prácticas mundanas. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero sigue diciendo este versículo que acabamos de leer ahí en Isaías 58. Dice, santo, glorioso de Jehová. Llamar glorioso al día del Señor es la glorificación que el corazón hace de Él, reverenciándolo y llamándolo día especial de Dios. No olvidemos que Dios mismo lo ha glorificado ese día, que Dios mismo lo ha santificado. Y es glorioso porque en este día Dios desciende a nosotros por medio de su palabra y de su espíritu, y a su vez el alma, nuestra alma, se entrega por completo a la adoración a Dios. Entonces no es cualquier cosa. Esto es lo que lo hace glorioso a este día.
y hace gloriosa la santificación del día de reposo, llamándolo deleite, y siendo un día glorioso dentro del pueblo de Dios. Pero sigue diciendo, no andando en tus propios caminos. Y esto se refiere puntualmente a no profanar este día con tareas seculares. Los propios caminos los podemos tener en la semana. Esos 6 días que el Señor nos dice, lícitamente podés trabajar. No ilícitamente, ¿no? Sino lícitamente. Y dice también, ni buscando tu voluntad. Esto es, no gratificando tu parte carnal, digamos, ¿no? Con pasatiempos, con visitas que no tienen ninguna relevancia espiritual. No son reuniones sociales las de los domingos, sino que tengan una connotación espiritual para edificarnos entre nosotros. Y sigue diciendo, o termina diciendo, ni hablando tus propias palabras. Y esto es palabras que no concuerdan, o palabras inapropiadas para el día de reposo. Palabras impertinentes, palabras vanas, sin fundamento, sin nada. Conversaciones de temas mundanales. De esta manera es como podemos santificar el día de reposo, no solamente en el culto, sino todo lo que viene por delante, del mediodía hacia la tarde o la noche también. Teniendo en cuenta la profundidad del mandamiento, observándolo y obedeciéndolo. Nosotros sabemos, hermanos, que el mundo no tiene en cuenta este mandamiento. Si bien también este mandamiento es para el mundo en general, como decíamos, no tiene en cuenta este mandato. Y que casi toda actividad y día de conmemoración se realizan los domingos. De todo tipo y color, generalmente todo se hace, las finales del mundo, todo se hace los domingos. ¿Por qué? La familia está reunida. Es el día que todos están en casa. Bueno, eso es mentira porque hay mucha gente que trabaja. Eso es mentira porque hay muchos que tienen que llevar adelante sus actividades. Pero sí se instala todo el domingo. Hermano, esto no es casual, ¿eh? Es parte de la obra de Satanás en este mundo. Y es algo que hace que el mandamiento quede como algo antiguo y fuera de tiempo. Pero no obedecerlo es desafiar a Dios de manera directa. Porque no puede obedecer los demás mandamientos y dejarlo de lado. Dijimos que era un compacto la ley de Dios, ¿no? Las leyes del mundo nunca van a condenar el hecho de no santificar el día de reposo. Jamás. No le interesa al mundo culpar a nadie porque no santifica este día. Pero Dios sí lo va a hacer. Dios sí va a pedir cuentas de cómo la iglesia al menos vivió este día de reposo. De qué consideración le dio a este día de reposo. Y Dios se va a ocupar y se va a encargar de castigar la transgresión del día de reposo. Los judíos dedicaban un día entero a Dios. Y como dice Agustín, ¿no? Nosotros no debemos acortar o limitar el día de reposo más de lo que hacían los judíos. Y entendemos la diferencia, pero el principio es el mismo. Los mismos paganos, en virtud de la luz de la naturaleza o lo que ellos creían, guardaban el domingo para venerar a esos dioses paganos que tenían, ¿no? Y transgredir esto, bueno, no tenía mucho perdón para ellos. Los paganos. Ahora, tanto Agustín como Teodoro, como Irineo también compartían la opinión que la consagración, lo quiero decir de manera literal, de un día entero para su adoración especial es un decreto perpetuo mientras que la iglesia siga en este mundo. Es algo que Dios dejó decretado porque después va a ser por siempre en la eternidad, no va a ser solamente el domingo. Pero esto es como una antesala de la gloria que habrá en el cielo. Así que los hermanos estaban bien de acuerdo en esto. Por otro lado, nuestra Confesión de Londres también habla de qué es lo que debemos adorar en este día.
y de la importancia de este día para el mundo cristiano en el capítulo 22 y en el párrafo 2. ¿Qué es lo que debemos adorar? Nosotros dijimos que es el día de resurrección del Señor. Bueno, el párrafo 2 en el capítulo 22 dice: la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente. Esto deja de lado todo tipo de actividad, ¿no? Que no santifique a Dios. No a los ángeles, dicen. Miren lo que dicen: no deben venerar esto, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Cuando nosotros entendemos este concepto, los hermanos lo redactaron en la confesión, la cual creemos, esto nos da la clave de decir: a ver, lo que yo voy a hacer en este día, ¿santifica la imagen de Cristo? Es una pregunta fácil y clara. Si esto santifica a Cristo y mi preocupación es santificar este día porque quiero guardar el mandamiento, entonces es fácil la respuesta. Si tu conciencia te dice: esto no va a santificar a Cristo, no lo hagas. No lo hagas. Porque no vas a poder estar santificando el día como corresponde. Entonces es solo a Cristo y por Cristo que este día existe, hermanos. Y al entender esto nos lleva a ver con claridad de qué se trata este día y cómo santificarlo, dejando de lado todo lo demás. No se trata de hacer una lista, esto siempre lo decimos, no se trata de hacer una lista, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer, hermano? Pregúntate si lo que vas a hacer santifica al Señor, nada más. Y vas a tener la respuesta. Este mandamiento nos exhorta a mantener la santidad del día de reposo, con el fin de estimular la santificación de ese día de reposo. Pero tenemos que considerar que hay bendiciones, lo que decía el versículo 14, ¿no? Dios promete colmarnos de honor, de darnos gozo, de darnos bendición. A veces hablamos con algunos hermanos del día de reposo y dicen: hermano, es un hermoso empujón para arrancar bien la semana, tomado del Señor. Sí, claro que sí. Guardar este día prepara el corazón para servir también el resto de la semana, en lo que tengamos que servir. Grandes bendiciones tiene el Señor preparadas, y si no, leamos una vez más el versículo 14. Pero son preparadas para aquellos que les interesa obedecer este mandamiento. No dejes de guardar este día, hermano. Si realmente sos un hijo de Dios y entendés de qué se trata la palabra santa de Dios, no dejes de guardar este día. Que no te dé lo mismo guardar este día o no guardarlo, santificarlo o no santificarlo. No dejes que tu corazón te engañe o que te haga pensar, ¿no?, que esto no es de gran importancia. No permitas que te confunda el enemigo. Este es un día especial en la mente de Dios, que ya lo ha separado desde la creación para que tu corazón, que ha sido cambiado a la imagen de Cristo, hoy pueda deleitarse en esta bendición que Dios te quiere dar. Entonces, cerramos con esto. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificar. Que el Señor nos bendiga, hermano. Sé que nos ha llevado 5 domingos, pero espero que el Señor pueda confrontar nuestras vidas y pueda hacernos ver la palabra como Él las ve y poder aplicarla en nuestras vidas como Él quiere que la apliquemos. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu inmensa bondad, misericordia, por tu palabra, Señor, dada a un pueblo que a veces es rebelde en su corazón, Señor. Ayúdanos a no rebelarnos contra ti. Ayúdanos a poder deleitarnos, Señor. A dejar nuestra voluntad de lado en este día tuyo, Señor. Ayúdanos. Nos cuesta, Señor. Nos cuesta muchas cosas.
A veces no queremos dejar ciertas cosas, Padre. Ayúdanos a poder complacerte, Señor, con vidas que son irreverentes muchas veces, con vidas que no entienden, con corazones que nos cuesta, Señor, comprender tu palabra. Ayúdanos a verte con claridad, Padre, y a ser convencidos por tu palabra. Te rogamos esto, Padre, entendiendo que este día Cristo resucitó entre los muertos, para poner en nosotros esta esperanza eterna de que un día estaremos contigo en la eternidad. Ayúdanos a considerar este día y a vivir este día, este primer día de la semana, Señor, honrando tu nombre, porque es una proyección y una antesala de lo que viviremos por toda la eternidad. Dale sabiduría a tu pueblo, Padre. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.